Cordial saludo para todos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el capítulo 2 del capítulo 2, verso 19 de la carta a Gálatas, el cual lo tengo en mi comentario cabalístico a Gálatas. Quiero traer una pequeña ampliación de este pasaje en el cual se tiende a pensar que Pablo estaba predicando o promulgando que había que seguir a Cristo porque Él murió por el perdón de nuestros pecados. Se tiende a pensar que Pablo ayudó a fundamentar el movimiento cristiano. Pablo no ayudó a fundamentar el cristianismo y tampoco Jesús fundó el cristianismo. Ambos eran judíos. Jesús iba a la sinagoga, Jesús estudiaba el libro tradicional judío, que es la Torá, porque en su tiempo no existía el Nuevo Testamento, o el Tanaj en su tiempo, los escritos más la Torá. Tanto Jesús, sus discípulos y Pablo eran maestros místicos o cabalísticos en hebreo. La mística hebrea es Kabbalah. La mística en otras culturas toma otro nombre, pero la mística sigue siendo la misma, solo cambian nombres, pero el fundamento es igual. Entonces, Pablo jamás está argumentando la idolatría hacia un hombre. Pedro, un iniciado, cuando hablamos de iniciado, estamos hablando de un hombre que conoce la mística, ha alcanzado su propia luz. Pedro se refiere a Pablo diciendo que sus enseñanzas son de difícil interpretación y que los no instruidos, esos que no conocen el secreto, Jesús les dijo a sus discípulos: a vosotros se los ha entregado el secreto del reino. Entonces, esos no instruidos toman las enseñanzas de Pablo para su propia perdición. Entonces es necesario entender desde la mística a qué se refería Pablo. Ahora, Pablo dice en sus cartas que él se hacía tal para ganar a tal. Quiere decir que su mensaje lo adaptaba, llamémoslo entre comillas, al público del momento para que le pudieran entender y le pudieran comprender. Entonces, dice, sabemos todos que Pablo fue un hombre supremamente tradicionalista, judío de judíos en cuanto a la ley, fariseo, intachable en la ley. Y dice el Nuevo Testamento que era perseguidor de la iglesia, pero no está hablando de la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana no existía. Existía un movimiento, un grupo de judíos que empezaron a seguir al Maestro Jesús por su enseñanza mística. Decían: ese hombre, ¿de dónde salió con esta sabiduría, con esta enseñanza? Y eso pasa hoy en nuestros días. Eso tal cual pasa. La gente está aferrada a la tradición, a la religión. Viene una persona a compartirte algo diferente a la tradición, diferente a los mandamientos de los hombres, y lo persiguen y lo aniquilan porque quien se cree que está hablando cosas diferentes a las que está en el sacrosanto libro llamado Biblia. Entonces dice el 19 que pues fue dejando que la Torá hablara por sí mismo
por sí misma, por sí sola, que yo morí, dice Pablo, a las tradiciones de malas interpretaciones legalistas para que así pudiera vivir en relación directa con Dios. Fue dejando que la Biblia, que la Torá, que la Escritura hablara por sí misma. En el comentario doy una interpretación mística, quiero atraerla un poquito más literal. Jesús resumió la Torá en amar a Dios y en amar al prójimo. Esa es la Torá. Si algo se sale de ese orden, eso no es Torá, eso no es escritura sagrada, eso es mandamiento de hombre. Entonces Pablo prefería seguir las tradiciones de los hombres por encima del amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Y cómo amo a Dios? Amando al prójimo. No amo a Dios siguiendo tradiciones legalistas. No amo a Dios dividiéndome con el otro porque piensa diferente a mí. Eso no es amar a Dios y eso no es una sagrada escritura. Si la escritura que tú estás estudiando te divide, eso no es sagrado. Eso es manipulación de hombres. Eso es religión. Eso es mentira. Eso es estar en el infierno. Entonces, Pablo comprendió y dejó que las escrituras hablaran por sí solas. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, entendió que el principio del universo era el amor. Y de allí pudo surgir en un hombre diferente. Él habla de un hombre terrenal y habla de un hombre espiritual. El hombre terrenal surge a partir del amor al prójimo y es necesario comprender todo eso. Y dice en el 20 que el Cristo fue ejecutado en la estaca como un criminal, y dice yo también fui así. Dice 20, cuando el Cristo, el Mashiach, fue ejecutado en la estaca como un criminal, yo también lo fui, así que mi soberbio ego ya no vive en mí, pero el Cristo vive en mí. Entonces, este es un pasaje, como dice Pedro, de difícil interpretación, y que los no instruidos lo toman para idolatrar a Jesús, porque murió por nuestros pecados. Jesús no murió por los pecados de nadie. Jesús es el Cristo, pero tú y yo también somos el Cristo. Somos la chispa divina morando en un cuerpo terreno, en un cuerpo animal, para que a partir de allí pueda surgir el amor, para que a partir de allí pueda surgir la luz que somos cada uno de nosotros. Entonces, morir en la estaca. Entonces, lo que hizo la parábola fue mostrarnos a Cristo crucificado, que murió, que al tercer día resucitó, etc. Pero entonces tenemos que entenderlo místicamente. Esto nos enseña, si miramos los relatos, nos dicen que Jesús murió a los 33 años. Decir Jesús, decir Yeshua da igual. Que murió a los 33 años. Entonces, la columna vertebral, nosotros, que conmigo, tiene 33 vértebras. Entonces, todos son códigos. En nuestra cabeza, dicen que Cristo murió en el Gólgota. Es una metáfora también que el Cristo está en nuestras cabezas, la Neshama, la conciencia. Existe un líquido llamado cefalorraquídeo, que es un aceite. Cristo Mashiach se traduce como ungido lo ungen con aceite. Entonces,
ese aceite baja por nuestra columna, llega al coxis y debe retornar. Pero entonces, ¿qué pasa? Como el ser humano anda en su conciencia caída, en su conciencia animal, desciende el Cristo. El Zohar nos enseña que el Cristo, por su propia iniciativa, descendió a lo más bajo de la tierra. ¿Cuál es lo más bajo de la tierra? Malhut o Muladhara, el chakra o el coxis, para llevar cautiva la cautividad. Dice el Nuevo Testamento que Él murió, que descendió al infierno y al tercer día resucitó y cautivó la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, como el ser humano anda preso de su ego, ese aceite no puede subir nuevamente, queda muerto. Y el Zohar enseña que hay dos Mesías, el Ben Yosef, conocido como el muerto, y el hijo de David, que resucitará por medio de la Torá, lo que dice Pablo. Dejé que la Torá hablara. ¿Qué es la Torá? Amor. Entonces, cuando Pablo recibió, entendió que era amor, ya su soberbio ego murió y ya no vive él, sino que ahorita el Cristo vive en él. ¿Por qué? Porque esa unción crística, ese ser crístico, ya resplandeció en Pablo. Entonces, cuando dejamos ese soberbio ego que Pablo enseña, ese aceite comienza a subir nuevamente y llega nuevamente a la cabeza y renace el Cristo, nace el Hijo de David. Por lo tanto, la muerte de Jesús en la estaca es la muerte en la columna vertebral. La estaca es la columna vertebral. Que necesitamos dejar ese ego posesivo, porque pues es imposible dejar el ego, porque siempre somos ego, pero esa idolatría hacia nosotros mismos. Debemos dejar de percibirnos tanto nosotros y percibir al otro. Debemos dejar de dividirnos y unirnos. Debemos dejar de asesinar con nuestras palabras y amarnos. Debemos dejar de juzgar al otro por lo que hace, porque lo que yo hago es bueno. Eso es ego. La división causada por la Biblia, eso es ego, eso es idolatría. Entonces, si la Biblia te está dividiendo, la tal Biblia que estás leyendo no es sagrada. Si la Torá te está dividiendo, la Torá como tal no es sagrada, porque hay un problema de los hombres, las interpretaciones legalistas de los hombres. Entonces necesitamos surgir en el amor, en la unidad, en la percepción del otro, y en esa medida el Cristo, ese aceite, comienza a subir nuevamente por nuestra columna vertebral y llega a nuestra glándula pineal, que es la que se conecta con el todo, y podemos comprender que somos luz, podemos comprender que somos amor, podemos comprender que somos unidad, podemos entender que somos uno con el todo. Hasta la próxima y quedamos en contacto. Bendición para todos.